bienvenidos. Ahí estamos, a ver, está mucho mejor. Bienvenidas y bienvenidos al panel de hoy, al gran panel que tenemos hoy. Quiero, en primer lugar, agradecer a nuestra decana, Elsa Sigman, y a Luis Braxterman, que es nuestro secretario académico, por este espacio que para nosotros es muy, muy valioso para reflexionar sobre temas en los que todos medianamente trabajamos o interactuamos. Quiero contarles que este panel, a diferencia de otros que hemos hecho durante este año, es en el marco de nuestro convenio con ALACOP, que es la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, una alianza estratégica muy, muy valiosa para nosotros también, porque ALACOP, digamos, concentra una agenda de temas de la profesión que es muy valiosa y a profesionales como los que hoy nos van a acompañar. Y por supuesto también les voy a presentar a Marcelo, que muchos los conocen, que es de la casa y que también para nosotros es un orgullo la iniciativa que le está llevando adelante. También aprovecho para mencionarles que este panel que hemos dejado para fin de año también tiene una relevancia a las elecciones en Estados Unidos y en Brasil, para quienes están estudiando nuestras carreras, pero también para quienes están ejerciendo la profesión. Así que este panel va a tener una modalidad más de conversatorio. Vamos a ir hablando con ellos, que tienen una amplia experiencia y una lectura muy fina sobre lo que pasó en las dos elecciones, digamos, vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible, ¿sí? Bien, y finalmente les presento hoy a mi coequiper, a mi copilota, que es Fernanda Belletti, es licenciada en Sociología, es vicepresidenta de Fara Belletti, la consultora, y además es directora de Relaciones Internacionales de ALACOP, una gran colega. Así que bueno, vamos con ella a moderar este panelazo de hoy. Así que bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Gracias, Agus. Hola con todos, bienvenidos y bienvenidas. Es un placer estar acá. Muchas gracias por el espacio. Con Agustina empezamos a armar este panel básicamente porque son dos elecciones cruciales. Una porque ya pasó en Estados Unidos, otra ya pasó en Brasil, pero que va a ser súper importante para lo que viene en Brasil. Ya Jill nos va a contar todo. Así que yo les voy a presentar quiénes son nuestros tres panelistas del día de hoy. La dinámica va a ser muy sencilla. Ellos van a hacer una breve exposición. Esto es un conversatorio. Ustedes vayan pasándole preguntas a Agustina por WhatsApp. Después las iremos Por Zoom, contestando por el chat de Zoom. por Zoom. Y si no hay preguntas, conversamos acá. Así que les voy a empezar a contar quién es Jill Castillo. Vamos a arrancar aquí. Jill es consultora política con trabajos en Brasil, América Latina y África. Primera mujer en ser presidenta de la COP, la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Es vicepresidenta de CAMP, directora de la Red de Mujeres Líderes Humanistas de Latinoamérica, premiada por la COP, CAMP, EAPC y Napolitan Awards. Es una gran amiga, Jill, una gran consultora. Les voy a leer el currículum de Hugo. Te lo resumo un poquito, Hugo. Sí, Hugo es dale. licenciado en Sociología, presidente de Hugo AM sí, Asociados. Todos conocen la consultora, que hace opinión pública e imagen institucional. Analista político, participó en más de 200 campañas electorales a nivel presidencial, gobernador, legislador e intendentes. Consultor de presidentes, gobernadores, ministros y empresarios. Recibió el premio al mejor encuestador de América Latina en 1999, otorgado por el Centro de Management Político de Miami, USA, y escribió varios libros. Por ejemplo, Votando Imágenes, La imagen del poder y ¿Qué tenemos en la cabeza cuando votamos? Colabora con varios de los principales diarios y revistas nacionales e internacionales y hoy por hoy es vicepresidente de ALACOP. Y les voy a leer por último a alguien de la casa de ustedes, acá de UP, Marcelo Cantelmi. Marcelo, periodista, jefe de política internacional del diario Clarín, analista principal de la agenda internacional, profesor titular de Periodismo Internacional, Historia de Conflicto en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Palermo, director del Observatorio de Periodismo Internacional de la Universidad de Palermo, jurado del concurso Periodismo de Argentina ADEPA, rubro Política Internacional, autor de 3 libros de ensayos publicados,
El fin de la era Bush, Capital Intelectual, Una primavera en el desierto, de Editorial Sudamericana, Diario de viaje de Universidad de Palermo, y es ex corresponsal para Argentina, Paraguay y Uruguay de la agencia United Press Internacional, ex corresponsal para Sudamérica de la agencia Reuters. Bueno, dicho esto, arrancamos con Gil, si les parece bien, cuando Hola, gustes. Fernanda, querida, buenas noches, Buenas noches. Agustina, y buenas noches a todos que están con nosotros. Es un placer enorme. Tuvimos la oportunidad hace algunos años de hacer un encuentro de ALACOP, una reunión anual de ANACOP en la Universidad de Palermo. Entonces, es como si fuera una casa también. Tengo ustedes como queridos amigos, entonces es un gran placer. Agradezco también por la oportunidad de hablar de las elecciones en Brasil. Yo voy a pasar solamente un pequeño relato de lo que pasó en las elecciones, traer algunos números y después, por la dinámica del panel, estoy abierta a las preguntas justamente para profundizar aquilo que es más importante para ustedes. Bien. Las elecciones en Brasil 2024 son elecciones gigantes porque son más de 5.500 municipios en Brasil que al mismo día, a la misma hora, van a las secciones electorales para elegir sus alcaldes. Y en ciudades tan distintas como São Paulo, con más de 9 millones de electores, a ciudades muy pequeñas que tienen 1.000 electores. Entonces, de todas las conformidades, de todos los tamaños, de todas las regiones, con todas las culturas, es casi como si fuera una elección continental. Y lo más interesante es que bajo las mismas reglas, bajo el mismo Tribunal Superior Electoral, y entonces es casi que una operación de guerra podemos afirmar, al contrario de las fake news que circulan, que las urnas electrónicas en Brasil sí son confiables y funcionan muy bien. Y tenemos siempre un resultado electoral muy rápido. Entonces, esto es algo interesante. ¿Y por qué que es interesante también hablar de estos números? Porque tenemos en las últimas elecciones, tuvimos en 2022 y tuvimos ahora en 2024, una polarización complicada que ya había empezado en 2018, que está pasando en todo el mundo, que sentimos esta polarización en todos los lugares y que esto de hecho de alguna manera impactó las elecciones también municipales en 2024. Es interesante también destacar esta operación de guerra que existe para que toda la gente pueda votar en el mismo día con las mismas garantías, justamente porque algo impensado en Brasil en los últimos años está tomando los noticieros todos los días. Entonces, como si un atentado a la democracia, un intento de golpe, justamente por una discusión de los resultados electorales. Entonces, todo esto deja más débil la democracia representativa y esto es algo que necesitamos tener siempre en cuenta. Entonces, lo que pasó principalmente, el ejemplo más grande que tiene muchas similitudes con lo que pasó también en los Estados Unidos, fueron las elecciones en São Paulo. Entonces, São Paulo, esta ciudad enorme, con, como ha dicho, 9 millones de electores, y tuvimos personajes extremadamente fuera de la normalidad, entonces incluso con violencia física, apareciendo dentro de los debates, fake news colocadas de formas muy agresivas, con falsificaciones de documentos de un candidato a otro.
agresiones, incluso interesantísimo, agresiones a los profesionales de comunicación, ¿no? Uno de nuestros asociados del campi sufrió un golpe durante un debate de un asesor de otro candidato. Entonces, así, algo que se fue transformando en una ola de locura mismo. Y bien, durante el periodo electoral, la violencia, algo que nunca había pasado también en las elecciones, no de una manera tan fuerte, pero la influencia del crimen organizado por esta disputa de espacio en las alcaldías de Brasil. Entonces, una configuración que nos enciende la luz roja para que las próximas elecciones tengamos un poquito más de atención a muchos de estos puntos. Cuando llegamos después a los resultados electorales, entonces un poquito de alivio, vamos a decir así, no sé si esta es la palabra, porque lo que pasó, que los que más radicalizaron, los que más polarizaron, los que más utilizaron la imagen o de Lula o de Bolsonaro, de hecho no fueron los que tuvieron mejor resultado en las urnas. Entonces, la mayoría de las ciudades, principalmente las más grandes, como São Paulo y Río de Janeiro, por ejemplo, tuvieron como elegidos a personas más moderadas, entonces, tanto en São Paulo quanto Rio y otras ciudades. Entonces fue muy interesante ver que además de la polarización, de hecho, al final de las cosas, los más moderados llegaron a ocupar los espacios. Pero no es algo que debamos olvidar para las próximas elecciones. Tuvimos una figura llamada Pablo Marçal, que nunca ha participado de la política, es un influenciador digital, un coaching, como él mismo se clasifica, que entró en la carrera electoral y muy rápidamente empezó a subir en la intención de votos. Entonces, no fue para la segunda vuelta, pero un desconocido en el mundo político que era agresivo, que no tenía ninguna ética en los debates, pero llegó en tercer lugar. Entonces, si por un lado se elegieron los más moderados, por otro lado, es importante tener en cuenta la cuestión de estos radicalismos y de este radical que llega allí. Es algo como, yo hice un chiste otro día que era como si fuera un Bolsonaro 3.0, porque domina plenamente las redes sociales y el ambiente digital. Entonces, estos puntos llamaron bastante la atención, porque también tuvimos en los Estados Unidos, que vamos a oír más adelante con los expertos, temas absurdos que fueron traídos al público y que la gente sigue acreditando, sigue pensando y sigue siendo partidario de estas situaciones. Entonces, esto es el momento de las elecciones en Brasil. Este momento también es la gran preparación para lo que serán las elecciones en 2026, donde se elegirá el presidente, los gobernadores, los senadores y diputados federales y estaduales. Entonces, esta movimentación toda de los partidos políticos, del cambio del escenario, es lo que puede ser el futuro en 2026. Bolsonaro salió más pequeño do que ha entrado. Pablo Marçal empezó a ser el representante de la derecha, de la extrema derecha, y Bolsonaro ahora tiene un revés enorme, que es el juicio por el tema de un intento de asesinar Lula y intento de asesinar el
presidente del Superior Tribunal Electoral. Entonces, hay toda una movimentación de juicios que ahora van a empezar. Entonces, la judicialización también del sistema electoral, del proceso electoral y político en Brasil, que está muy fuerte. Y bajo toda esta situación, Lula también, que podría tener ahora un grande palco para su política, tuvo algunos reveses también en el encuentro de G20 y tuvimos por lo menos internamente, la primera dama con una posición radical, por otro lado, políticas, poca respuesta de las políticas del medio ambiente, un enceno, Milei representando un poco de este lado de la extrema derecha, sobre cosas que no van a repercutir muy bien. Y entonces, lo que podemos extraer de estas elecciones en Brasil es exactamente esto. El radicalismo sigue fuerte, y la polarización, que antes no había tanto impacto en las elecciones municipales, de alguna manera llegó a la discusión de los problemas locales. Creo que este sería un escenario de las elecciones en Brasil. Gracias, Gil, excelente. Vamos a seguir entonces con Hugo, ¿te parece? Dale, Con Estados Unidos, cuando ok. quieras. Bueno, un gusto estar con todos ustedes y voy a tratar no, de tratar de contarles de alguna forma lo que me pasó a mí en el proceso electoral americano, más allá de dar cifras que todos sabrán o la mayoría habrá leído, ¿no? Uno cuando se acercaba al proceso electoral americano miraba las encuestas y decía, che, esto está empatado, ¿no? Está muy mal Biden, pero evidentemente Trump debe ser un monstruo, porque uno veía la campaña electoral de los demócratas que hablaban que había que combatir al monstruo que se venía, ¿no? Pero cuando uno estaba en Estados Unidos, y yo tuve la suerte de poder ver los últimos 2 actos de cierre, ¿no? Que fueron, hora de Nueva York, fueron a las 2 de la mañana, así que de Argentina fueron como a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Ahí quedó bastante claro que hubo 2 campañas, ¿no? Una campaña que podía mostrar que tenía poder, una campaña absolutamente profesional, como fue la campaña de Trump, y una campaña absolutamente débil, como fue la campaña de Kamala. ¿Por qué digo esto? Porque si uno miraba el acto de cierre de Kamala, ¿qué se encontraba? Se encontraba una cantante, alguien que cantaba el himno, se encontró con una periodista, que era Ofra, que habló en el acto y hacía entrevistas a los jóvenes, incentivándolos a ir a votar. Una tribuna llena de mujeres y Ofra que va y la busca a Kamala y le dice, podés venir y hablar en la tribuna, ¿no? O sea, como era la política y la maestra de ceremonias, parecía más Ofra que Kamala. ¿Y Kamala qué dijo? De economía no habló. Habló prácticamente del temor que se podía tener por las cosas que podía hacer Trump. Llamó al voto joven, llamó al temor de que sean abolidas las políticas pro aborto, y de la vida cotidiana casi nada. Y entonces yo ahí vi una Kamala absolutamente débil,
eso, que llamaba al voto de mujeres en una tribuna de mujeres. El acto de Trump era un acto que, primero, en la tribuna había hombres y mujeres. Claramente se notaban que era del interior, de mediana edad. Y apenas comienza a hablar Trump, primero hace un reconocimiento a gente de origen, digamos, de color negro o de color de origen africano, y diciendo, están acá y también están los latinos en mi tribuna. Entonces tenemos hombres, mujeres, latinos, afro, y le dio un discurso para todos. Y les habló, por supuesto, mientras Kamala decía, bueno, en realidad Trump es un viejo político y nosotros somos la nueva generación. Estamos hablando de una persona que tiene 60 años, hablando de otra que tenía 78, ¿no? De alguien que tenía 40, ¿no? Contra alguien que tenía 78. Trump hablaba de economía, explicaba con mucha claridad la necesidad de por qué, digamos, el problema de los inmigrantes, de 11 millones de inmigrantes que estaban generando un gran problema en quitar el trabajo a los trabajadores de todos, blancos, latinos y afro, a la promesa de generar que se vuelvan a radicar las industrias en Estados Unidos. Les habló del trabajo, de volver al trabajo, de tener mejores ingresos, de entrar en una edad dorada, ¿no es cierto? Entonces, si uno miraba las dos imágenes, ¿no? La que yo había visto media hora antes y la que... Entonces ya ahí la idea de que esa elección estaba empatada ya parecía muy, muy relativa, ¿cierto? Entonces, yo digo, acá hay una idea del poder, digamos, y la elección de Trump realmente fue una elección muy fuerte que mostró un gran poder, pero me gustaría también relativizarlo, ¿no? Porque digo, esto es lo que yo veo en la imagen. Ahora, si vamos a los números, a las cifras, las encuestas hablaban de un empate, y en realidad Trump ganó en el voto popular, ganó por 2 puntos, y las encuestas hablaban de 1 punto. O sea que las encuestas estaban acertadas. Pero claro, el tema es que los demócratas en relación a la elección de 2020 perdieron 7,5 millones de votos. Y Trump ganó 2,5 millones de votos respecto a su elección de 4 años atrás. Conclusión, hubo 2 fenómenos. Los demócratas no fueron a votar, hay 5 millones de demócratas que no votaron, y los que menos votaron, que esto sí llama la atención, son los jóvenes. Porque el peso, por lo menos en las encuestas hechas en boca de urna, o lo que ellos llaman las exit polls, los jóvenes solo pesaron el 14%. O sea, en la Argentina, una encuesta de jóvenes, digo, de 16 o 18 a 29 años, uno diría está en el 30% del electorado. Y en Estados Unidos estuvo en el 14%. Y la gente que tenía entre 30 y 45 también, juntos no llegaban creo que llegaron al 37% entre los dos segmentos. Quiere decir que a Trump lo votó, los jóvenes no votaron, Kamala no entusiasmó a su electorado, la gente venía muy golpeada con el mal gobierno o lo que se entendía, la imagen débil, debilitada de Biden. Y creo que hay como una enseñanza en todo esto, ¿no? Tuvimos una campaña de Kamala que solo era negativa, viene el cuco, viene Trump y nos va a comer, entonces defendámonos. Y tuvimos una campaña que mezcló positivo con negativo con Trump, ¿no? Porque Trump decía, bueno, si uno miraba las publicidades de Trump, eran las publicidades que nos mostraban a Kamala abriendo las puertas de los mexicanos que invadían Estados Unidos y que le quitaban los trabajos a los trabajadores de cuello blanco, de origen blanco, y al mismo tiempo hacía su propuesta económica, ¿no? Me recuerda bastante lo que sucedió en la Argentina, ¿no? En donde Massa poco podía hacer una campaña negativa y le costaba muchísimo poder recuperar lo que
lo que había hecho su gobierno en lo económico. Ahora, lo que más me llamó la atención es cuando voy a la reunión de consultores políticos, la Asociación de Consultores Políticos en Canadá, y me encuentro con dos amigos consultores, uno demócrata y otro republicano. Por supuesto que tenían dos visiones totalmente opuestas de cuál sería el futuro de Estados Unidos, pero coincidieron en algo los dos. Los dos me decían, Trump es Perón. Y yo me los quedé mirando porque decía, ¿de qué me están hablando? Y entonces decía, ¿pero por qué lo dicen? ¿No? Porque yo digo, ¿de qué están hablando? ¿De los contenidos nacionalistas del discurso? ¿Están hablando de que habla del desarrollo de la industria, de la autonomía nacional? No. Me decían, no, Trump ganó. Tiene el ejecutivo, tiene el legislativo, tiene el judicial, tiene el poder. Y Perón era poder. ¿Y qué va a hacer Trump? Lo que quiera. Y esto era la misma, por eso digamos, era la visión tanto del republicano como la visión del demócrata. Y me parece que vamos a ver un poquito eso en Estados Unidos. Estamos viendo las designaciones que está haciendo Trump en su gabinete. Y hay bastante poca ortodoxia ahí, ¿no es cierto? Estamos viendo la aparición de personajes como Elon Musk en el gabinete y entonces estamos viendo, me parece, como un mundo que empieza a cambiar y que me parece que deberíamos empezar a mirar un poquito todo esto, ¿no? Eso hablando del futuro, pero volviendo un poquito a la elección americana, también yo diría... Cuando fue la famosa frase de Clinton, es la economía estúpido, o en la campaña de Clinton se hablaba de la economía estúpido, es la economía estúpido, pero son también los valores de la sociedad americana. Las dos cosas jugaron en el 96 en la elección de Clinton. Y aquí parece, digamos, Kamala solo habló de los valores, solo habló de los derechos humanos, solo habló de la posibilidad de los derechos individuales, solo habló de la defensa de las minorías, y Trump todo lo contrario. Trump habló de la economía y de los valores del pueblo americano, del trabajo. Fíjense que en las exit poll, entre la población blanca gana 57-41. Entre la población latina, que siempre los republicanos tenían pocos votos, pierde, pero hay nomás 46-52. Y gana entre los católicos y los protestantes, fuertemente. Entre los protestantes saca 63 puntos de votos y entre los católicos 58. O sea, estamos viendo un proceso, llámenlo, no sé si llamarlo derechización, pero sí de valores conservadores frente a valores más progresistas. Y eso es lo que me parece es lo principal que yo he visto en las elecciones americanas. Y bueno, dejo para más adelante las preguntas que quieran hacer. Excelente, gracias, Hugo. Marcelo, ¿querés retomar desde ahí? Desde Sí, cómo no, cómo Brasil, no. Estados Bueno, Unidos, gracias. lo que gustes. Gracias, es un gusto. Vamos a pasear un poco rápidamente sobre lo que escuché y sobre lo que me parece. Yo no soy consultor, por ahí es un beneficio porque miro de otro lado, pero bueno, fue muy bueno escuchar esas miradas. Yo voy a incorporar un elemento que me parece que es central para entender lo que pasó ahí. Pasó en Brasil y viene pasando, poner en este cuarto de siglo para no irnos más atrás, que la desigualdad. En Estados Unidos muchos no tuvimos en cuenta que el segmento más golpeado económicamente en Estados Unidos va a ser tan determinante. Trump, Trump gana en Estados Unidos en el segmento que va a los 30.000 a los 49.000 dólares por año. Y refleja, canaliza una irritación que es muy conocida, aún previamente a la irrupción del populismo trumpista en Estados Unidos, que es muy conocida entre las clases medias de todo el mundo, digamos. Nosotros tenemos que entender que este cuarto de siglo vino con la crisis del 2008, que es cuando empieza el siglo, literalmente, el siglo después del siglo corto,
del siglo pasado, de la Primera Guerra Mundial, al fin del campo comunista. De pronto, ¿cuándo empezó el siglo? Bueno, empezó en agosto de 2008, cuando se produce la gran crisis económica en Estados Unidos y financiera, y se esparce por todo el mundo, que cambia geopolíticamente casi todo, deja mucha gente en la banquina del ingreso, se concentra enormemente el ingreso. Situación, escenario que se agrava con la otra crisis que trajo el coronavirus. Fíjense en un detalle importante, aparte del hecho de que la irritación contra el sistema, porque no produce la democracia lo que la democracia se espera, como decía Alfonsín, ¿no? Cura, sana, bueno, ni cura ni cura ni alimenta. Eh, eh, Esta gente empieza este enorme segmento, empieza a protestar pese a una economía espléndida que le deja Joe Biden. Yo creo que Joe Biden va a ser muy reivindicado en adelante, porque él toma un país que en el año 22, en junio del 22, tenía un 9% de inflación, era una inflación anual que estaba cerca del 7% ese año, que no casualmente es el año que se produce el ataque de Rusia a Ucrania. Todo tiene una vinculación. Rusia calculaba que los golpes económicos, la inflación, la depresión, la pérdida de autoridad de los gobiernos occidentales, precisamente por el desastre inflacionario en general y problema ocupacional que generaba, daba Paulo como para poder avanzar, romper el esquema de la manera que lo hizo en febrero de 2022. Y lo cierto es que con Biden la economía baja al 2,4%, los sueldos aumentan casi el doble, casi un 5%, el desempleo está en un 4% y se crearon 16 millones de puestos adicionales. Una genialidad, y ojalá Trump aproveche más o menos esto. Pero ¿qué sucede? Y es lindo como dato, ese número macro maravilloso, el 2,4, no alcanza para ganar elecciones. Conozco mucha gente en Estados Unidos, incluso republicanos, con los cuales me intercambio, y me contaban todo bien, pero no me alcanza para llenar el changuito. Es la economía familiar, sería en este caso, no tanto la de Clinton en aquel momento, sino la economía de la gente del común, que protestaba, reprochaba porque los precios estaban un 20% más altos de lo que estaban con Trump antes de la pandemia. Trump hizo campaña con una enorme cantidad de bulos, ¿no? Un poco como contaba la colega brasileña respecto a este personaje que apareció en San Pablo, que era un gran mentiroso, ciertamente, Pablo Marcao. Trump es un gran mentiroso. El debate con Biden, que pierde Biden por sus distracciones. Si uno mira el relato de lo que pasó, lo ganó Biden, digamos, los datos eran mucho más precisos de Biden que de Trump, pero Trump es cirquero, Trump es payaso, Trump tiene esa intensidad de un líder que además le habla al sector más golpeado de la sociedad. Y recordemos que Trump llega a la presidencia en el ciclo anterior a caballo precisamente de un gran sector social que Barack Obama no pudo resolver. Barack Obama logra poner en orden la macroeconomía de Estados Unidos, que deja bastante desordenada a George Bush con la crisis del 2008, pero queda un aluvión de gente fuera de ese circuito que lo castiga Obama y castiga al sistema. Se indigna y vota a Donald Trump como una alternativa que no tampoco va a resolver el problema, como no lo resolverá ahora. Un gran discurso de Trump son los inmigrantes como los grandes causantes de los problemas económicos. Eso es falso. Lo mismo sucede en Europa. Es un ariete de los sectores de ultraderecha que surgen mucho antes de que Trump aparezca en la palestra, con el Brexit, por ejemplo, o con toda una estructura bastante neofascista que, fíjense, surge cuando después del 2008 Angela Merkel produce desde Alemania una gran asistencia financiera al sur de Europa, pero un costo de ajuste tan espectacular que aparte de la oleada de suicidios que tuvimos en España, en Italia, genera un repudio enorme a Bruselas hacia toda la estructura de unidad europea, de lo que se da cuenta con el coronavirus, donde hay una corriente de asistencia económica sin condiciones, para evitar que se reproduzca otra vez la aparición de Trump y de Boris Johnson por todos lados.
Pero ya era tarde, digamos, eso ya está instalado, porque las clases medias en Estados Unidos, en Europa, en casi todas partes, están viviendo ah, de una manera involutiva. Se supone que las nuevas generaciones tienen que vivir mejor que las anteriores, y está pasando lo contrario. Y eso es porque hay una extraordinaria, insisto, concentración del ingreso. En Estados Unidos el 10% de la población se queda con el 60% de la renta. A la medida que no se cambie eso es lo que genera política. Esa contradicción persistente genera política. Y si vamos un poco hacia atrás, si Trump se origina en esa crisis, Bolsonaro en Brasil se origina en la crisis que deja Dilma Rousseff, digamos, el peor gobierno del PT, con una crisis fenomenal, con un levantamiento popular que se ha olvidado, pero que fue casi parecido al de Chile, con una corrupción alucinante. La gente de la clase C que había inventado Lula, que había logrado integrar más población dentro de la clase media, un 37, más de un 50 y pico por ciento, esa gente pierde lo que había ganado. No hay nada peor en política, desde la economía, que perder lo que se tenía. Si uno no lo tiene, bueno, pero si lo tenía, se lo sacan. Es muy grave. Y ahí aparece Bolsonaro y empezamos a ver muy fuertemente, y esto los especialistas que están acá seguramente lo corroborarán, empezamos a ver que el voto se convierte más bien en una piedra arrojadiza, se vota más en contra de lo que hay que a favor de lo que viene, y cuanto mayor es la irritación, mayor es el orco. En el caso de Estados Unidos, toda la cuestión cultural que arrastró Kamala Harris, que estuvo muy bien marcada por Jaime recién, eh, queda prendida de la falta de respuesta a esta contradicción económica. Digamos, Kamala Harris no habló de ese 20% de aumento, no habló del changuito, no habló del problema inmediato de las familias que viven peor que antes. Lo mismo que sucede en Europa realmente, y lo mismo ni hablar de lo que sucede en Sudamérica, porque la concentración del ingreso a niveles espectaculares se ha dado por todas partes. Yo creo que si no miramos este tipo de problemas no vamos a entender la política. La política siempre viene atada a la distribución. Eh, y, ah, y digamos, estoy viendo a ver cómo lo manejo, las encuestas, las últimas encuestas que nosotros manejábamos en el diario, por ejemplo, leyendo a la prensa norteamericana, especialmente, y a la concentración de encuestas, daban entre un punto a favor de uno, un punto a favor del otro, un empate casi absoluto. Como sucedía en Brasil, que en la elección anterior que gana Lula da Silva a Bolsonaro, la diferencia era 14 puntos a favor de Lula y terminó siendo 1,8. Digamos, las encuestas son una herramienta muy buena, pero no definitiva para saber qué va a hacer la gente, porque el voto es francamente emocional. Y cuando el voto es emocional, lo que señala en encuesta, lo que señala la persona al encuestador puede ser muy dudoso. Eso aparte del voto vergonzante. En Estados Unidos nadie detectó con claridad el tamaño de este enojo que había en la sociedad, como ha pasado mucho en América Latina, como sucedió en las elecciones municipales también, donde era muy claro lo que iba a pasar en algunas ciudades muy importantes. Eh, yo lo que noto, y quiero marcarlo con esto, yo creo que hay un giro conservador que se viene dando muy marcadamente a lo largo de este cuarto de siglo. Como decía Eric Hobsbawm, después del 29, después de la Gran Depresión del 29, la gente recula hacia un lugar conservador, un poco porque tiene miedo, digamos, se va, se achica, no se anima a nada aventurado, no se anima a nada nuevo. Y ahora está pasando más o menos lo mismo porque estos golpes económicos que yo estoy describiendo, son realmente determinantes. La gente tiene un regreso o busca un regreso a lugares más estables. Por eso Lula da Silva, que se da cuenta de eso, hace una campaña con 10 partidos prácticamente de centro para ganar la primera vuelta, y en la segunda vuelta incluso saca la bandera roja y pone una bandera blanca, cambia absolutamente hasta los símbolos del partido del PT para poder ganar en esa enorme clase media determinante que está plantada en el conservadurismo. Y es divertido que en estas elecciones municipales, cuando yo estaba cubriéndolas en San Pablo y en el interior de Brasil, al final hay un planteo
de la presidente del PT, que es una persona históricamente, Gleisi Hoffmann, de una línea bastante dura, bastante de izquierda, donde él habla de la necesidad de armar una derecha, un frente de derecha responsable. ¿Cómo? Así que vamos a ir a la elección siguiente con un frente de derecha responsable, obviamente con este partido, el PSD, que es importante tenerlo en cuenta, ya que tenemos a Brasil al lado, el PSD de Gilbert Kassab, exalcalde de San Pablo, es un partido de centro derecho, de derecha, muy aliado de Lula, muy aliado de Lula, al cual Lula seguramente apuesta para intentar la reelección, es decir, por derecha, es decir, por derecha. Es muy importante ver esto para sacar un poco, no solo las categorías, que ya no sirven para mucho, sino para entender cómo se están acomodando los políticos que tienen olfato a la realidad de este conservadurismo, que no es la ultraderecha no liberal que está reinando, que se monta en las contradicciones. La crisis social hace que surjan estos emergentes no liberales, lamentablemente, que consideran incluso que muchos derechos liberales son de izquierda, porque no encuentran otra izquierda. Tiene que poner una izquierda en alguna parte, ni inventar una izquierda, y esa izquierda es el derecho de todo el mundo a hacer lo que quiera, que es muy liberal eso, pero ahora nos enteramos que es de izquierda. He dicho. Excelente. Todavía no tengo preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, me busca acá en el chat y me va enviando. Tenemos todavía unos 15 minutos para compartir las preguntas de los asistentes. Y si no, mientras van llegando las preguntas, si quieren, podemos... Acá tengo una pregunta para la analista brasileña, perdón que no recuerdo el nombre, soy medio marmota en esto. Yo cuando estaba en Brasil, es muy específica esta pregunta, lo vi crecer mucho a Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas acompañó el gobernador de San Pablo, nada menos, apoyó al alcalde que se reelige en San Pablo, en contra del que había bendecido Lula da Silva. Y algunos especialistas me decían, bueno, también míralo a Gilbert Kassab para ese momento de dentro de 2 años. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Cuál es la figura que ven? Porque obviamente va a ir por derecha, por centro derecha, lo cual no quita a Lula. Miremos Uruguay con el Frente Amplio de centro y el oficialismo de centro, y somos todos de centro, y todos hablamos lo mismo, y todos somos pro mercado, y todos somos a favor de la jubilación privada y todo ese tipo de cosas. Digamos, ya no hay una discusión francamente ideológica en lo profundo. ¿Qué consideran ustedes en el análisis de Brasil que puede estar dándose con estas figuras que yo cito? Bien, primeramente agradecer por la clase maravillosa de historia social, que fue muy interesante. Te ha dicho cosas muy increíbles, después complemento. Y después, tu conocimiento de la política brasileña es muy profundo, entonces, qué lindo, me agradó mucho. Bien, estas dos figuras, Tarcísio de Freitas, que es el gobernador de São Paulo, de la provincia de São Paulo, y Gilberto Kassab, que es el presidente del partido PSD, fueron los grandes ganadores de estas elecciones. Así es. Y Tarcísio ha demostrado que no es un simple exministro que cayó de paracaídas en la gobernación de São Paulo. Se mostró un tipo extremadamente político, diplomático, que consigue estar cercano a Bolsonaro, pero también cercano a Lula, y consigue caminar muy bien. Entonces, es alguien que creo que tendrá una gran carrera política porque es uno de los nombres que surgen para las elecciones de 2026. Entonces, se mostró y de una inteligencia también emocional muy grande. Gilberto Kassab, que es un ex-alcaide de São Paulo, fue su cargo más grande que ha tenido, pero como un dirigente partidario tiene sido también extremadamente astuto, está cercano de Lula, pero también cercano de la derecha o del centro derecha, porque compone el gobierno de Tarcísio de Freitas también. Y el PSD fue el partido que más eligió
alcaldes en Brasil. Entonces tuve Y un perdón, crecimiento. recordemos que tiene 2 ministros en el gabinete. Exactamente, 2 ministros del El de gobierno Agricultura Lula. nada menos. El de Agricultura Exactamente. nada menos. Hace parte, el propio Kassab hace parte del gobierno Tarcísio de Freitas, que es de un partido a la derecha, y tiene 2 ministros en el gobierno de Lula. Entonces, también son 2 grandes articuladores políticos y que son definitivamente, tienen su carga de conservadorismo, pero son más moderados y creo que esta es una tendencia, espero que se camine para los próximos años. No sé si te Muchas contesté. gracias. Bueno, ya Sí, empezaron sí, las sí, preguntas. perfectamente. Muy bueno. Bien, genial. Ya tenemos varias preguntas, bastantes preguntas ya de los asistentes, así que empiezo con esta. Nancy pregunta, dice, me gustaría escuchar el tema género, su análisis sobre Kamala, si Kamala fue castigada por el voto femenino y Trump aplaudido, sabiendo todos los escándalos de violencia de género. ¿Quiere empezar alguien, alguno de ustedes? Sí, Yo no, perdón, adelante, Jaime. No, no, perdón, no, no, dale, adelante. dale, 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 no hay problema. No, no, iba a hacer un comentario chiquitito nomás. El tema es que me parece que lo que corona todo, lo más importante, es el disgusto por esta desigualdad y arrastra el resto. Creo que o fíjense que muchas mujeres votaron a Trump, pese a que en enero de este año hubo un juicio donde se probó concretamente que este hombre violó a una mujer en el vestidor de una tienda y le pagó además a una porno actriz el día que nacía su hijo para que no hable, en fin, una serie de cosas bastante escandalosas, bastante densas, ¿no? Pero claro, pesa mucho más la posibilidad, la promesa, el sueño de retroceder ese 20% que vale todo. Y se entiende, realmente el voto va en algunos casos tan graves como este, por la billetera claramente. Los datos lo que muestran es, obviamente es parecido a lo que pasó en la Argentina, ¿no? O sea, los hombres con una tendencia fuerte hacia Trump, las mujeres una mayor tendencia hacia Kamala, pero el corte en realidad uno lo puede, es que lo vamos a encontrar en casados contra solteros, por ejemplo. Los casados y las mujeres casadas, entre los casados, Trump ganó 56-43 y entre los solteros perdió 42-54. Quiere decir que aquellos que tienen hombres y Pero mujeres son que más tienen, jóvenes por ahí. claro que ¿Serán más también, pero jóvenes? tenemos, sí, lo que yo digo es, aquellos que tienen una familia formada y tenían los desafíos de la vida cotidiana, Muy bien, se claro, manejaron justamente en función de resolver el claro, problema claro. económico. Y los que no tenían familia, no tenían ningún tipo de necesidad de solventar a otros, obviamente se fueron por el sistema de valores. Ujú. Y ahí, Claro. digamos, es lo que jugó, ¿no? Obviamente Trump tuvo, por eso, más allá que haya tenido más votos entre los hombres y las mujeres, también digamos, hay mujeres blancas que lo votaron. Y es muy interesante lo que pasó la misma noche, digamos, en las exit poll, porque empieza la CNN diciendo, bueno, que había una primera encuesta en donde la gente decía que era más importante el tema de la democracia que el tema económico. Entonces uno iba a decir, bueno, uno deducía, porque no estaban los resultados, la deducción es, bueno, debe estar ganando Kamala, por lo menos en el voto popular, pero no, porque eso era lo que la gente decía, no, uno debiera priorizar lo democrático frente al económico, pero cuando le preguntaron a los votantes, ¿y usted en función de qué decidió? No, yo decidí en función de lo económico. Entonces, Genial. Bueno, eh, te agregaría, Jaime, si me permitís, un recuerdo que puede cerrar el asunto. En el año 2022, cuando se hacen las elecciones de medio término,
Por primera vez el gobierno el partido en el gobierno logra retener una Cámara, el Senado, y pierde por apenitas representantes. ¿Por qué? Porque la gente votó en contra de la decisión de la Corte Suprema que anulaba el tema del aborto a nivel nacional. Digamos, es muy vivo, está muy fuerte eso, pero no tiene la fortaleza de superar la otra contradicción. Claro, exactamente. Igualmente, para completarte, la gente que estaba a favor del aborto, ahí ganó Harris y los que estaban en contra ganó Trump. Pero yo quiero repetir que en el voto popular la diferencia fue de 2 puntos, fue 50 a Sí, 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 48. Es sí, sí. decir, el problema en Estados Unidos es que si vos ganás un estado por un voto, te quedaste con todo el estado. Entonces, por eso digo, parece un triunfo abrumador, pero ahí lo que pasó es que el electorado demócrata no salió a la calle, no salió a votar. No, no salió, 10 millones por lo menos, sí, exacto. Claro. Sí, Bueno, el tema de género es algo que me llama la atención, pero lo que me parece que en estas elecciones fueron de hecho la economía en contra los valores, el subjetivo contra el objetivo. Y entonces el tema género se quedó un poquito apartado de la No creo que se haya discusión. votado en contra del tema género, creo que no se votó, no se le dio importancia porque el otro pesaba mucho Exacto, más. exacto. Sucede en Europa, digo, la discusión con la migración forma parte de una cuestión moral, de una cuestión cultural, y sin embargo no hay problema. ¿Cuándo hubo problema históricamente en Gran Bretaña con la inmigración? Tuvieron un primer ministro descendiente de indios, tienen una presidenta del Partido Conservador que es hija de africanos, y admiradora de Thatcher, y sin embargo tuvieron el Brexit, con ese argumento bastante mentiroso de la migración. bien, voy a leer otra pregunta para, digamos, seguir tirando de la cuerda que tiró Hugo hace un rato. Esta pregunta es para Hugo. Te pregunta Luciano si crees que el sistema electoral estadounidense complicó la lectura de las encuestas. Y además, para todos los oradores, si creen que el colegio electoral es realmente una representación del deseo popular. A ver, ellos tienen el voto indirecto como lo teníamos nosotros, ¿no? Ujú. Pero no veo que haya complicado, porque en el voto popular, digamos, se hablaba de que estaba ganando Trump por 1 punto. Y en realidad ganó por 2 puntos, así que yo no veo ahí un error importante en las encuestas. Sí pudo haber habido un problema en los estados, en los famosos 7 estados que definían la elección, pero que finalmente no fueron tal, digamos, porque aplastó en lugares que si Trump sacó una cantidad de votos enormes en lugares que nunca los republicanos habían sacado. El caso de Miami, porque ganaban en la Florida los republicanos, pero no ganaban en Miami, ¿no es cierto? Nunca ganaron por el nivel, sacaban 10%, no ganaban por 30 más o menos, que creo que es por lo que ganaron en la Florida. También avanzaron en California, quiere decir, no, yo no veo que haya habido una complicación. Creo que quizás los sistemas más inteligentes no pudieron terminar de entender que era muy endeble el razonamiento, la campaña de Kamala era muy endeble y el personaje Kamala era endeble como para poder enfrentar a Trump, que repito, para mí tuvo una campaña muy profesional, más allá que se decía que decía cualquier cosa, que no le daba bolilla a la gente de su campaña, por lo menos no es Exacto. lo que parece haber sucedido, ¿no? Hablando inclusive en su momento con Dick Morris, que está, no sé qué rol, él se adjudica a ser el asesor, pero digamos, sabemos que desde afuera tuvo algo que ver, pero ya hace un año que Dick Morris venía contando cómo iba a ser la campaña de Trump y la verdad que estuvo bastante acertado, o sea que no, me parece que no veo que el sistema, sí, yo podría decir lo siguiente que llama la atención, que les complicó un poco a los demócratas. Ellos tienen el sistema del voto anticipado. Eso sí es, digamos, algo, porque el voto anticipado hace que una gran cantidad de gente vote antes de que termine la campaña electoral. Entonces vos estás haciendo campaña electoral, no sabés para cuántos, por más que se hayan anotado en la elección, porque además hay que anotarse en la elección para poder votar.
y los demócratas en el voto anticipado estaban ganando. Pierden sobre el voto espontáneo de último momento. Ahí pierden la elección. Entonces, ahí yo diría, sí, ese sistema es un poco raro. Primero porque en Nueva York las elecciones se habían cerrado, pero en California las elecciones se estaban realizando por las 4 o 5 horas de diferencia. Y uno prendía la televisión y había publicidad, ¿no? Entonces, tienen ahí desde el punto de vista, yo diría, y bueno, tienen algunas cosas, digamos, para que pueden generar beneficios en función de un partido o de otro, porque si hubiera sido al revés, quizás los demócratas también podían haber sacado ventaja de esta situación. Bien. Bueno, hay otra pregunta, acá voy a leer otra pregunta que es para los tres, es una pregunta de Alan, y dice, ¿cuáles creen ustedes que son las similitudes y diferencias entre las políticas económicas de Trump y de Lula? ¿Y cuáles son las implicaciones de las políticas de ambos para la estabilidad global y la cooperación internacional? Bueno, Brasil ¿Quién? históricamente siempre fue proteccionista de los militares. Yo me divertía un poco cubriendo las elecciones presidenciales, leyendo Bolsonaro que dijo, bueno, yo nunca fui liberal, pero anoche me desperté liberal. Eso fue antes del balotaje, una semana antes del balotaje, que se dio cuenta que existía el liberalismo y que él era liberal. Eh, pues siempre fue proteccionista, lo poco que hizo, pues creo que tiene 4 leyes nomás en 25 años, Bolsonaro aprobadas en el Parlamento, presentadas. Pero no, ciertamente eso se nota además en la influencia de Brasil en Mercosur, que no tiene casi tratado de libre comercio. Trump viene un formato divertida la comparación que hizo Jaime con Perón. Yo la pondría en otro lado. Perón era un dirigente que en la época tenía casi relación con lo que pasaba en casi todo el mundo a nivel de proteccionismo, que más o menos de esa época, un poco antes, es el American First. Recordemos que el American First, este lema importante de Trump junto con el otro, viene de antes de la Segunda Guerra Mundial, viene de la época del 1920, pero bueno, concretamente Estados Unidos miraba al mundo de una gran lejanía, que es donde mejor se siente Trump. Trump considera que, y aparte nadie dice que sea en broma, considera que tiene que escudar a Estados Unidos con una gran cortina en defensa de la industria nacional, con un arancelamiento de 60% contra China. Ojo, Trump en el primer mandato, y lo siguió Biden, colocó a China correctamente como el principal adversario de Estados Unidos, que lo es, por supuesto. Y además un arancelamiento entre 10 y 20% para todo el resto del mundo. Y va a haber un cierto castigo para México, importante. El otro día leía a un funcionario vietnamita muy preocupado porque Vietnam realmente creció mucho en este periodo y además con mucha venta a Estados Unidos y ven venir una noche en ese sentido. Lula es también proteccionista, aunque yo diría que se ha dado cuenta, digo, en sus 2 primeros gobiernos y particularmente en este, que su giro es mucho más marcado. Lula tiene discursos en los cuales señala que su función en el Estado no es solo proteger a la empresa privada, sino proteger su ganancia. Notable para un hombre que originalmente se reivindicaba de izquierda, un socialdemócrata bastante centrista, bastante realista, por cierto, pero que no hemos visto que haya tenido un avance importante, salvo en las discusiones con Francia por el acuerdo imposible entre Mercosur y Unión Europea. No se logró que el Mercosur sirva para algo más que para un sello arancelario, es decir, que tenemos una gran traba. En eso hay una cierta coincidencia. Igual yo creo que, un sucedáneo de la pregunta, creo que Brasil va a tener una relación fluida con Estados Unidos, porque es la octava potencia económica del mundo, porque además tiene frontera con media docena de países en América del Sur, porque además está duramente en contra de Venezuela, de Nicaragua, y critica a Cuba. Es decir, que hay posiciones que van a ser armonizables fácilmente, no tanto con China. China es muy importante en América del Sur, incluso para el gobierno argentino. Digo, China ocupa un lugar importante porque lo que se mide ahí es la economía, y ahí va a tener un problema Trump para poder poner un freno a Beijing. Bien.
¿Alguien más quiere agregar algo? Porque dada la hora, voy a unir las preguntas que quedan en una sola pregunta, ¿sí? Sepan disculpar quienes están escribiendo, pero dada la hora, y son 3 expositores, voy a tratar de unir todas las preguntas. Antes de hacer eso, leo un comentario que es un comentario de Rina que dice que le parece muy interesante la posición de Marcelo con relación a que la política viene atada a la distribución del ingreso, ¿sí? Bueno, la pregunta que voy a unir, que son las 5 o 6 preguntas que nos quedan en el chat, tienen que ver con la posición de Argentina en relación a este escenario, ¿sí? Francisco, por ejemplo, marca que, digamos, dada el color ideológico de los países limítrofes de la Argentina, sí es probable que Milei sea el aliado central de Trump en América Latina. Por otra parte, también nos pregunta a Pablo, le pregunta a dónde debería apuntar Argentina en cuanto al comercio con el gobierno de Lula y qué es lo que más necesita Brasil de nosotros y no tiene mucha alternativa con otro país, ¿sí? Bueno, esto sería ya casi el final de las preguntas y bueno, ahí de Allende creo que es, también felicita por el panel y se suma casi a esta pregunta de la posición argentina. Y ya con esto cerramos las preguntas. ¿Quién quiere empezar? Pongo un detallito que va a ayudar. Eh, Estados Unidos es el 14% de las exportaciones argentinas, representa eso. Brasil el 30%. Estados Unidos el 14%, Brasil el 30% y la zona euro el 20%. China tiene el 20%, es decir, poco más incluso que Estados Unidos. Fíjense, digo, si uno se vuelve pragmático, práctico y sobre todo en la realidad de un país pobre, de toda pobreza, como Argentina. Argentina es un país pobrísimo. Obviamente que va a estar mirando estos porcentajes, creo yo, antes de morirse. Bueno, se está notando, ¿no? De todas maneras, creo que para poder ser un representante de Estados Unidos no mira mucho Sudamérica, fuera de la cuestión de inmigración y narcotráfico, y China, para ser un representante, y la verdad que hay que tener una agilidad muy grande, hay que tener una simpatía muy fuerte, hay que tener un buen diálogo con el resto de presidentes. El presidente argentino no habla con la presidenta de México, por ejemplo, recién llegada, que considera que es de izquierda. A mí me cuesta, ese término me resulta muy sofisticado para llamarlo de izquierda. Tampoco tiene buena relación con Chile, no tiene buena relación con, no sé, con Uruguay. Vamos a ver qué pasa con el Frente Amplio, que supongo también detecta que hay comunismo ahí. Y de concreto se necesitaría una mirada un poco distinta, un poco más ágil, un poco más... Yo recuerdo a Menem, que tanto admira este gobierno, que tanto privatizaba, reivindicaba a Álvaro Alzogaray y fumaba un puro con Fidel Castro. De alguna manera un personaje así quizás tenga un poco más de dinámica. Bien. Gil. Gil, estás muteada, ¿eh? Disculpa. Sí, me gustaría solo complementar con algunas cosas este tema. Primero que es interesantísimo que charlando de elecciones y el tema económico siempre está adelante. Entonces, como dice, recordó Hugo, es la economía estúpido. Las cosas. Bien, Lula, como bien ha dicho Marcelo, que a pesar de su discurso, hoy es una persona de la socialdemocracia. Es importante recordar que en su primer mandato, su segundo mandato, fueron momentos donde los bancos en Brasil más ganaron dinero. Entonces, es Señora, bueno, importantísimo ver esto. es cierto. Alguien, ¿no es? Alguien que se decía de izquierda, pero los bancos fueron los que más ganaron y siguen ganando. Entonces, hay un abismo entre el discurso, de hecho, lo que son las necesidades de mercado y claro, no Gracias. veo, habrá muchos problemas entre Argentina y Brasil. Tendremos, sí, claro, por cuestiones de populismo con los Estados Unidos, pero Brasil también tiene llegado a ser más cercano de China, que también es un mercado enorme. Entonces, creo que las placas tectónicas van a acabar
acomodándose de alguna manera. Bien, Excelente. El Hugo. tema Argentina, digamos, Milei, Trump, objetivamente son complementarios. Quiero decir, coinciden en la agenda anti-woke y en realidad tenés un proteccionista de un lado y tenés a alguien que quiere abrir las fronteras del otro. Con lo cual, desde ese punto de vista, las cosas parecerían que son totalmente complementarias. El problema, me parece, se le plantea a Milei, a diferencia que Menem tuvo un gran caudal de capital que le llegó vía privatizaciones, cosa que no le va a suceder a Milei. En principio no le está sucediendo. Entonces, si, la pregunta es, ¿abrís las fronteras? ¿Te abrís a las importaciones? ¿Te volvés a un país que agrícola exportador nuevamente? Y se te complican las cosas. O sea, puede haber, por eso digo, puede haber que se lleven bárbaro, pero hay que ver qué le pasa a la Argentina. Excelente. Bueno, acá una ultimísima, porque pobre, perdón, Allende nos cuenta acá que es consultora y había quedado, tenía varias preguntas y yo me las había salteado, así que voy con la última de ella. Dice que vimos una combinación fantasma de dinero oligárquico más información psicográfica sobre individuos, más sistemas de información en redes sociales y mensajes desmotivadores. Está pensando en la elección en Estados Unidos. ¿Qué rol jugó la desmotivación? ¿Ustedes lo vieron así también? Y bueno, Sí, hubo menos demócratas que fueron a votar porque no estaban motivados. Eso obviamente jugó mucho a favor de la elección. Yo decía, una candidata débil y un que no pudo hablar adecuadamente de los logros del gobierno y una devaluación y hablar simplemente sobre las minorías de parte del Partido Demócrata es algo, digamos, que desmotivó. Entonces ya tenés 2,5 millones de personas que se pasaron de un partido a otro, gente que había votado el Partido Demócrata que pasó a votar republicanos y otros que se quedaron en la casa. Bien, no, perfecto. eso se notó en comparación incluso con la elección anterior, que fue aluvional, la gente realmente participó. Bueno, gana Georgia por eso, Claro. Joe Biden. Sí, hubo una desmotivación, entiendo yo, eh, precisamente por esta dificultad de millones de personas que sentían que no estaban dentro del discurso, no estaban dentro de la apelación, no figuraba su problema dentro de la demanda y aunque Trump pícaramente gran parte de su lema era con Harris hay inflación, conmigo bajan los precios. No van a bajar los precios, más bien, pero bueno, sí encajaba perfectamente con el problema, sobre todo en el interior profundo de Estados Unidos, de gente que además perdió la carrera tecnológica, que se quedó muy atrás, que tiene miedos hacia adelante importante. Bueno, canalizó esa sensación y del otro lado una gran depresión. Son un poco más, son mucho más de 5 millones los demócratas que no fueron a votar. Se quedaron en la casa. No les pareció necesario, fue terrible. Ujú. Del punto Bueno, de vista de la comunicación, me parece que Kamala no ha tenido, de hecho, como habló Hugo, el protagonismo, ¿no? La campaña fue completamente amadora, una campaña con errores clásicos, cosa que nunca se pensó pasar en una campaña en Estados Unidos. Y Trump trató de trabajar mucho el miedo con temas tan absurdos como los pets, né, de los comidos por los inmigrantes en Sí, Springfield. sí, el Es Haití. una locura que las personas acreditaron, entonces es complicado. Yo bueno, creo que un detalle importante y va a ser más para ustedes, para el trabajo de ustedes, que es tan importante, es que lo que viene además es un manejo bastante peligroso de la tecnología. Europa ahora en enero arranca una legislación que va a obligar a indicar cuando es algo creado con inteligencia artificial, porque se puede crear todo con inteligencia artificial, cualquier tipo de discurso, cualquier tipo de episodio, se puede engañar enormemente y sabemos que, por ejemplo, el Brexit tuvo un gran comportamiento de mentiras.
la encuesta, ¿recuerdan el referéndum en Colombia para votar si estaban de acuerdo o no los colombianos con el acuerdo de paz con la FARC? Ese acuerdo fue totalmente intoxicado por mentiras, también reconocido por los propios responsables. Y eso fue el inicio, digo, lo que viene con la sofisticación que hay y la capacidad realmente de mentir, de falsear, que existe. Yo soy periodista y reconozco que una mentira tiene mucho más audiencia que una verdad. La verdad es más aburrida frente a la mentira. Y es muy peligroso eso, y además porque la- los portales necesitan intensamente gente que cliquee, y a veces eso lleva a un desequilibrio muy grande en lo que tenemos que hacer seriamente. Genial. Bueno, dado, acá me parece que los tres dejan el punto desde el cual podemos retomar un próximo panel. Como plantearon los tres, hay una agenda nueva, hay conceptos que están en transición, que se están desarmando, hay que construir categorías nuevas, hay que tomar una agenda que ya, hay que analizar la agenda, digamos, que está tomando la política, la comunicación, la desinformación. Así que bueno, tenemos tela para cortar en un próximo panel seguramente el año que viene, con Alacop, que es un lujo, bueno, por supuesto con Marcelo también. Así que bueno, agradecerles a los tres muchísimo, a Fer, y bueno, y dejarles el convite, digamos, para armar otro panel el año que viene, si están de acuerdo. ¿Sí? Gracias, Agus. Genial. Bueno, y a todos los que participaron, porque son las 8:15 y todavía tenemos 44 asistentes. Así que gracias a todos los que participaron. Disculpas las preguntas que no llegamos a leer, pero bueno, la verdad que había mucho jugo. Los expositores le sacaron mucho jugo a cada pregunta. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias a gracias. los tres por Muchas participar. gracias. Gracias Chao, a chao. todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao.